En el verano de 1954, en el aeropuerto de Haneda, Tokio, un hombre desembarcó de uno de los vuelos internacionales. Su apariencia era la de un europeo común, un hombre de mediana edad, vestido con traje y corbata, portando un maletín discreto y una expresión serena. Nadie en aquel momento podía imaginar que, en cuestión de horas, se convertiría en el protagonista de uno de los misterios más desconcertantes del siglo XX. Su historia, envuelta en el enigma, la sorpresa y el desconcierto, sigue fascinando a historiadores, amantes de los misterios y curiosos de todo el mundo. Hoy, en las Crónicas de Tito, te invito a sumergirte en el caso del hombre de Taured, el viajero que llegó a Japón con un pasaporte de un país inexistente. El día transcurría con normalidad en el aeropuerto de Haneda. Los oficiales de inmigración, acostumbrados al ritmo constante de viajeros de distintos rincones del mundo, apenas prestaron atención cuando aquel hombre entregó su pasaporte. Sin embargo, al revisar el documento, sus rostros se llenaron de asombro. El pasaporte, perfectamente legítimo en su apariencia, estaba expedido por un país llamado Taured. Jamás habían oído hablar de esa nación. Ni en los registros oficiales, ni en los mapas, ni en la memoria de los funcionarios existía referencia alguna a un país con ese nombre. Con cortesía, pero también con firmeza, los agentes solicitaron al viajero más información. El hombre, que hablaba francés y otros varios idiomas, parecía completamente seguro de sí mismo. Explicó que Taured estaba ubicado entre Francia y España, justo donde se encuentra Andorra. Según él, su país existía desde hacía siglos, y no entendía por qué los funcionarios japoneses no lo reconocían. Incluso mostró otros documentos oficiales, permisos de conducir, tarjetas bancarias, papeles de empresa, todos emitidos en Taured. La incredulidad de los funcionarios se transformó en inquietud. Verificaron el pasaporte y los documentos con lupa. Todos eran auténticos, con sellos, firmas y detalles que parecían imposibles de falsificar para la época. Consultaron mapas antiguos y actuales, y no hallaron rastro alguno de Taured. El desconcierto aumentó cuando el hombre, molesto, insistió en que había viajado a Japón varias veces durante los últimos años y que sus documentos siempre habían sido aceptados sin problema. Decidieron entonces aislar al viajero en una sala mientras continuaban las investigaciones. Le ofrecieron alojamiento en un hotel cercano, bajo custodia. Se le permitió quedarse en la habitación, pero con vigilancia en la puerta, mientras la embajada de su supuesto país era contactada y mientras se revisaban todos los registros internacionales. El hombre aceptó la situación, aunque se mostró cada vez más frustrado por lo absurdo del interrogatorio. Al día siguiente, el misterio se profundizó. Cuando los funcionarios entraron a la habitación del hotel, el hombre había desaparecido. La ventana estaba cerrada y sin posibilidad de escape. No había indicios de huida ni señales de violencia. Sus pertenencias y documentos también se habían desvanecido, como si nunca hubieran existido. El caso fue archivado sin explicación, y las autoridades japonesas guardaron silencio sobre el asunto. Esta es la historia básica del hombre de Taured. Pero, ¿qué hay de cierto en ella? ¿Es una leyenda urbana, una historia de ciencia ficción, o existe alguna explicación racional para este enigma? Durante décadas, el caso del hombre de Taured ha alimentado todo tipo de teorías. Algunos sostienen que fue un error burocrático, una confusión con pasaportes diplomáticos o documentos de países pequeños y poco conocidos. Otros creen que se trata de una invención, un mito moderno que surgió en revistas de lo insólito y que, con el paso del tiempo, se fue llenando de detalles fantásticos. Sin embargo, para los amantes de los misterios, la hipótesis más intrigante es la que apunta a dimensiones paralelas o universos alternativos. Según esta teoría, el hombre de Taured habría provenido de una realidad distinta a la nuestra, una dimensión en la que su país sí existe. Por accidente habría cruzado a nuestro mundo para encontrarse con la sorpresa de que su nación era completamente desconocida en nuestra historia. La idea de universos paralelos no es ajena a la física moderna. Los científicos han postulado la existencia de múltiples realidades, en las que la historia de la humanidad podría haber seguido caminos distintos. ¿Y si en alguna de esas realidades Taured fuera un país legítimo y reconocido? ¿Y si, por un error en el tejido del espacio-tiempo, un viajero pudiera cruzar de una dimensión a otra, aunque solo fuera por un breve instante? No faltan quienes relacionan este caso con otros fenómenos inexplicables. En la historia, existen relatos de personas que han aparecido en lugares lejanos sin explicación, con idiomas y costumbres desconocidas. También se habla de viajeros en el tiempo, experimentos secretos y tecnologías capaces de manipular la realidad. El hombre de Taured
En este contexto sería solo uno más de una larga lista de enigmas sin resolver. Por supuesto, también hay explicaciones más terrenales. Algunos investigadores han rastreado el origen de la historia hasta publicaciones sensacionalistas de los años 60 y 70, que recogieron relatos de viajeros con documentos extraños o de casos de amnesia y desorientación. Es posible que el caso de Tauret sea una fusión de varios episodios reales y ficticios, adornados con el paso del tiempo. Sin embargo, el atractivo de este enigma reside precisamente en su ambigüedad. El hombre de Tauret representa el misterio, la posibilidad de que la realidad que conocemos no sea la única, y que, de vez en cuando, puedan producirse encuentros imposibles. Su historia invita a soñar, a preguntarnos qué habría pasado si los funcionarios japoneses hubieran decidido creerle, si hubieran encontrado su país en algún mapa perdido, o si el viajero hubiera dejado más pistas antes de desaparecer. Hoy, casi 70 años después, el caso sigue vivo en la cultura popular. Ha inspirado libros, películas y debates en foros de Internet. Cada año, nuevos investigadores tratan de encontrar pruebas o testimonios que confirmen o desmientan la historia. Y lo más fascinante es que, a pesar de todos los esfuerzos, nadie ha logrado resolver el misterio por completo. La historia del hombre de Tauret nos recuerda que todavía hay mucho por descubrir en el mundo, y que, a veces, la realidad puede ser tan extraña como la ficción. Nos invita a mantener la mente abierta, a cuestionar lo que damos por sentado y a explorar las fronteras del conocimiento con curiosidad y asombro. Si llegaste hasta aquí, te doy las gracias por acompañarme en esta fascinante travesía por uno de los misterios más desconcertantes del siglo XX. Si te gustan las historias enigmáticas, los casos sin resolver y los viajes a lo desconocido, este es tu lugar. Ayúdame a seguir compartiendo estos relatos increíbles. Dale like al video, comenta qué piensas sobre el hombre de Tauret y sus posibles explicaciones, y no olvides suscribirte al canal de las Crónicas de Tito. Así, juntos, seguiremos explorando los misterios que aún esperan ser descubiertos. Hasta la próxima.